Bienvenidos, esto es Para Hombres y hoy tenemos un tema demasiado importante que hemos titulado La honra. La Biblia nos enseña que la honra es literalmente una deuda que debemos pagar a ciertas personas y cuando lo hacemos, pues obviamente Dios nos bendice de maneras sorprendentes. Hoy nos enfocaremos en la honra que debemos darle a los padres y a nuestras autoridades. Así es que un súper tema, Fer, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, como siempre es un placer estar contigo y es un placer platicar con todos los hombres y estoy seguro que el día de hoy la palabra de Dios nos va a dar una buena dirección para que también sigamos encontrando esos caminos que nos lleven hacia todas las cosas lindas que Dios tiene preparadas para nosotros. Fundamental, de verdad, que todo lo que estamos hablando aquí sepamos que es bíblico, no son ideas que se nos ocurren, todo está basado en la Biblia. Entonces, Fer, pues creo que la mejor forma de empezar esta entrevista es que podamos entender muy bien lo que significa honra de acuerdo a Dios. Es decir, cuando Dios nos dice honren a sus padres, honren a sus autoridades, ¿qué significa eso? ¿Qué incluye esta palabra? La palabra honra representa dar el reconocimiento y el lugar que cada persona se merece, en este caso específico, hablando de las personas que de alguna o de otra manera estuvieran por encima de nosotros en la autoridad. Y tiene que ver con respeto, en la medida que cada personaje lo merezca, tiene que ver con obediencia, a la medida que nos corresponde obedecer a quien es nuestra autoridad, y tiene que ver con gratitud, en la medida que corresponde ser agradecidos. Son las tres maneras como uno puede demostrar la honra verdadera conforme a la palabra de Dios. Y estos son buenas noticias, Fer, porque pues obviamente no es algo que está fuera de nuestro alcance, es algo que todos podemos hacer. Entonces nadie tenemos excusa porque podemos entenderlo y podemos hacerlo. Entonces ahora vamos directo a la honra hacia los padres. Éxodo 20:12 dice, y aquí está en la pantalla por si quieren tomarle una fotocaptura, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y pues la Biblia nos enseña que este es el primer mandamiento que trae incluida una promesa. O sea, Dios nos dice, páguenle a sus padres la honra que les deben y yo los voy a recompensar dándoles larga vida. Qué tema tan importante, porque si algo sabemos es que pues no hay padres perfectos, ¿verdad? Sin embargo, Dios no dice honren solo a los padres perfectos, Dios dice honren a sus padres, o sea, los padres que Dios nos dio, esos son los que debemos honrar. Entonces, Fer, ¿cómo cumplimos este mandamiento? ¿Cómo pagamos esta honra a nuestros padres, esta deuda que tenemos con ellos? Fíjate que es muy interesante porque en este tema de la honra, eh, más que pensar en lo que nosotros podemos hacer por nuestros padres, específicamente hablando en el tema de la honra, es algo que Dios lo transforma y la honra que nosotros damos es para nosotros recibir ese beneficio, precisamente por lo que dices, porque hay padres que no han sido perfectos, de hecho no existe un padre perfecto, y luego vienen las preguntas por eso, pero si el papá fue así, fue así, siempre queremos hablar de las excepciones, pero la regla es que la verdad, la mayoría de los padres han tenido buenas acciones con sus hijos. Han fallado demasiado, hay muchos que se han rendido, hay muchos que han abandonado, pero prácticamente no existe un padre que todas se las tendríamos que poner con cruz diciendo falló en todo, o sea, no existe. Y entonces Dios nos está diciendo, honra a tu papá y a tu mamá. Esto es lo que va a suceder. En el Nuevo Testamento lo explica y me encanta en Efesios que dice, número 1, para que te vaya bien. Y después dice, para que seas de larga vida sobre esta tierra. O sea, olvidémonos ahorita de la honra. Viene Dios y dice, a ver, tengo dos propuestas que darte. Número 1, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en la salud? ¿Quieres que te vaya bien en el matrimonio? ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo? Y número 2, ¿quieres vivir una larga vida sobre esta tierra? Entonces yo creo que la respuesta de todos sería sí. Por supuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces Dios dice, ok, ¿quieres que te vaya bien en esta tierra? ¿Y quieres vivir una larga vida en esta tierra? Honra a tu padre y a tu madre, dice Dios, y yo te prometo. O sea, todo lo bueno que papá y mamá no hayan hecho por nosotros, dice Dios, yo lo voy a hacer por ti. Y tú vas a pagarle la honra a tus padres como si tus padres hubieran hecho por ti lo que yo voy a hacer por ti. Yo voy a hacer que te vaya bien,
voy a hacer que seas de una larga vida y esa honra y esa gratitud quiero que se la des a tus padres. Hónralos, respétalos, agradécelos, trátalos bien, apóyalos y entonces hagas lo que hagas, va a prosperar y número 2, vas a vivir una larga vida. Es bueno hacer ejercicio, pero el ejercicio no es garantía de larga vida conforme a la palabra de Dios. Es buena la buena alimentación, pero eso no es. Es bueno respirar aire puro, sí, pero eso no es. Lo que Dios ata a una larga vida sobre esta tierra es honrar a nuestros padres. Ahora, en este pasaje Dios se pone muy lindo. Y en el Nuevo Testamento, bueno, ya lo cambia y hace esta promesa. Pero en el Antiguo Testamento, en la ley, para Dios era tan importante la honra de los hijos a los padres que hay un pasaje que está en Levíticos capítulo 20, verso 9. Dice, a cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, se le condenará a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será él responsable de su propia muerte. Que nos está diciendo es exactamente lo mismo, pero al revés. Está diciendo, si no honras a tu papá y tu mamá, no vas a vivir una vida larga, te vas a morir muy pronto y la razón de la muerte vas a ser tú mismo. No va a ser la enfermedad, no va a ser el choque, el accidente, no va a ser que se te atoró algo, no va a ser el ataque, no va a ser el asalto, va a ser que como no honraste a tu papá y a tu mamá, vas a morir. Y dice, cualquiera que lo maldiga, y maldecir no es decir un montón de groserías comunes que podemos conocer en países como en México o en Estados Unidos o la gente de donde nos vea, sino maldecir es maldecir, hablar mal. Cualquiera que hable mal de su papá, ok, hay razones que papá ha dado para que se hable mal de él. Cualquiera que maldiga a su mamá, hay razones que mamá nos ha dado para hablar mal de Dios. Sí, yo soy papá, he dado razones a mis hijas para que hablen mal de mí. Sí, si ellas quisieran lo pudieran hacer y no estarían mintiendo porque no soy un padre perfecto. Pero aquí está diciendo, hay un momento, no se te ocurra hablar mal de papá y mamá. Mejor vámonos a la gracia del Nuevo Testamento. Vámonos a la gracia de que quiero que te vaya bien. Vámonos a la gracia que quiero que seas de larga vida. Entonces, creo yo que el trato es muy bueno. Creo yo que Dios es muy bueno al darnos estos incentivos para que podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios como hijos para nuestros padres? Que vivamos en honra para ellos. Y esto nos da muchísima claridad y también nos debe dar un temor reverente de cuán valiosos son los padres para Dios y deben serlo para nosotros. Ahora, por lo que nos estás enseñando, Fer, pues claramente podemos ver que la honra que le damos a los padres no se basa en lo que ellos han hecho bien o han hecho mal, sino se basa en lo que Dios nos pide. O sea, esa es la honra. Y el decir cosas buenas, bendecirlos, ¿verdad? Bien decir, como maldecir es maldecir, pues bendecir es bien decir. Entonces, todos podemos bien decir cosas de nuestros padres, entonces está al alcance de todos y pues ahora sí que sabiendo que vivimos bajo esa promesa de bendición, qué paz y tranquilidad nos da y podemos enfocarnos en eso, en estar hablando palabras de bendición constantemente a nuestros padres, más todo lo demás que incluye, ¿verdad, Fer? Poder ayudarlos de las maneras que Dios también nos ha bendecido y seguramente ahorita también nos vas a mencionar un poco más de eso. Pero quisiera antes, Fer, irnos a hablar de la honra a las autoridades, porque este es otro grupo de personas que asombrosamente en la Biblia Dios nos pide honrar. Y es muy interesante porque yo estaba viendo ahí en Romanos capítulo 13, que es donde viene principalmente que Dios nos pide honrar a las autoridades, pues la carta a los romanos se escribió para que los cristianos honraran al imperio romano, que era un imperio sangriento, malvado, literalmente era una cultura de idolatría, de mucho abuso, de mucho autoritarismo, había mucha injusticia, por así decirlo. Sin embargo, si leemos este capítulo, pues nos sorprendemos porque Dios dice, honren a sus autoridades. Y pues este es un mandamiento que también se aplica a nosotros. Entonces, Fer, en un mundo donde casi todos tenemos una crítica o una queja para las autoridades, ¿cómo podemos obedecer este mandamiento dándole honra a las autoridades de nuestro país? Amo a Dios, amo la Biblia y amo la vida cristiana porque son totalmente revolucionarios. Sí. Es un viento en contra a lo que esta sociedad literalmente nos ha enseñado. Uh-huh. Entonces, la palabra de Dios dice, les encarezco, les encargo que siempre se hagan rogativas, peticiones y oraciones por todas las autoridades, todos los que están sobre nosotros en autoridad.
Y después viene el resultado. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, la palabra de Dios dice, no importa quién sea tu autoridad, Fernando, yo a ti te encargo que todos los días hagas oraciones, ruegos y súplicas por esta gente que está sobre nosotros en autoridad. Y entonces yo voy a mover lo que tenga que mover. Si tengo que mover todos los poderes espirituales y cambiar cosas específicamente para ti en esta tierra, pero tú, Fernando, por haber honrado a tus autoridades y haber orado por ellas, rogado por ellas, vas a vivir quieta y reposadamente. Nosotros tenemos ahorita una presidenta a la cual yo bendigo todos los días. Y me ha tocado escuchar hombres que se expresan de ella con maldiciones, con groserías, con obscenidades, o sea, yo digo, estás en desacuerdo, ese es un tema y se puede respetar, pero ya el empezar a hablar de esta manera tan obscena, tan ociosa, tan ofensiva, lo que estas personas no se dan cuenta, que la única persona afectada al hablar de esta manera, de su autoridad, serán ellos mismos. Sí, claro. Este pasaje, pues yo tengo toda la vida de cristiano y por eso lo digo tranquilamente, yo estoy de México. Yo he orado por mis presidentes durante los últimos 5 o 6 sexenios y me ha tocado presidentes de los 3 partidos más importantes de la nación y no me ha importado qué partido sea el que esté gobernando, ya sea de una manera federal o de una manera estatal o de municipal. Yo todos los días oro por mis autoridades. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con ellos, porque yo quiero salirme con mi bandera, decir todo lo que ellos hacen es perfecto. No, pero número uno, mi trabajo no es juzgarlos, mi trabajo es orar por ellos todos los días para que entonces Dios a mí me haga vivir quieta y reposadamente. Entonces yo te digo, Vero, en estos gobiernos que hemos tenido en nuestro país, que han sido de los 3 partidos distintos, no sé cómo le he ido a la gente. Yo lo que sí voy a decir es que yo y mi familia hemos vivido quieta y reposadamente. A pesar de que en el país, entiendo, ha pasado de todo, sí, a pesar de las altas, de las bajas, a pesar de inseguridades, a pesar de devaluaciones, a pesar de los pesares, en mi casa hemos vivido quieta y reposadamente porque la palabra de Dios no miente. Sí. Y las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén. Entonces, yo quiero dejar claro esto porque es muy importante, porque tú lo acabas de mencionar. Oramos por ellos porque lo están haciendo bien. No, porque dice que Dios pone y quita reyes. Sí. Dios levantaba reyes porque quería bendecir al pueblo y Dios levantaba reyes para que oprimieran al pueblo porque Dios quería hacer reaccionar al pueblo. Oremos por nuestras autoridades para que cuando Dios levante una autoridad no sea para oprimirnos y llevarnos a buscarle, a enseñarnos una lección, sino para que vivamos bien. Pero bueno, el apóstol Pablo estaba predicando. Y cuando el apóstol Pablo estaba predicando, ve lo que dice Hechos capítulo 23, verso 2 al 5. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, le está diciendo, estás haciendo mal lo que estás haciendo, esto no es conforme a la ley. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, lo estaba haciendo mal, pero cuando supo que era el sumo sacerdote, dijo, no, me arrepiento, perdón, no sabía, sí, porque no tengo autoridad delante de Dios para hablar mal. O sea, si él lo hizo mal, si va en contra de la ley, si me mandó golpear injustamente y yo le dije, pared blanqueada, Dios te va a golpear, pero cuando yo me entero que es autoridad, digo, no, perdón, ahora sí que es AFIS, ¿verdad? O sea, perdón por lo que dije, porque yo no tengo ningún tipo de autoridad para hablar mal de alguien que Dios ha puesto en esa posición. Esa es la actitud que debemos de tomar como cristianos y por eso Pablo siempre vivió quieta, reposadamente con el respaldo de Dios. Y creo que nos cuesta mucho, Fer, porque uno quiere vivir bajo sus propios conceptos, ¿verdad? A ver, ¿te mereces mi respeto? ¿Te mereces mi honra o no? Pero Dios no funciona así, como lo acabas de decir tú de tu propia vida. Independientemente de quién haya estado gobernando, Dios te bendijo. Porque Dios nos dice, esto es lo que quiero que tú hagas, tú obedéceme y yo me encargaré de cumplir mi promesa en ti. De los demás también se encargará Dios, ¿verdad? Si Dios es el que pone reyes y quita reyes, imagínate también
cómo cada autoridad le tiene que rendir cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra tarea. Ahora, Fer, estamos hablando aquí hace rato específicamente de los padres, de bendecirlos, ¿verdad? Y eso habla mucho de palabras y tú hablaste de gratitud y de la actitud que debemos tener hacia ellos y ahora con las autoridades también, oraciones, ¿verdad? Estamos hablando hasta cierto punto de cosas dichas. ¿Cómo, Fer, también lo mostramos con acciones? ¿Se puede? Con los padres quizás es más fácil, ¿verdad? Pero con las autoridades, ¿cómo podemos mostrar con acciones también la honra? Y así me gustaría que concluyamos también este episodio. Mira, dice la Biblia que si entresacáremos lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y de esa manera ellos se van a convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros padres? Nosotros tenemos que estar muy agradecidos porque al ser buenos cristianos vamos a sacar lo precioso de lo vil. O sea, nos vamos a quedar con las cosas buenas. Sí. Tú y yo tuvimos el mismo padre, un padre extraordinario que nos hizo vivir historias extraordinarias y gracias a él pudimos vivir experiencias extraordinarias. Sí. ¿Tuvo errores? Sí tuvo errores. La pregunta es, ¿con qué nos vamos a quedar? Y con lo que nos quedamos va a ser lo que nos va a motivar a tener acciones hacia ellos. Si yo me quedo con lo malo, mis acciones van a ser de venganza, van a ser de enojo, van a ser de no te quiero volver a ver. Pero si me quedo con lo bueno, mis acciones van a ser estoy tan agradecido que quiero ayudarte y bendecirte de las maneras que yo pueda. Quiero ayudarte y bendecirte con mis palabras, quiero ayudarte y bendecirte con mis abrazos, con mis besos, quiero ayudarte y bendecirte compartiendo contigo de lo que Dios me ha dado, ¿verdad? O sea, quiero ahora yo proteger esa parte de ti, ¿verdad? Y de veras, lo que nos enseña todo lo bueno que han sido los padres con nosotros es cuando nosotros ya somos padres y nos damos cuenta que no es lo mismo ver torear desde las gradas que ya tener tú que estar toreando las cosas de la vida, sacando adelante las cosas de la vida y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en cuanto a nuestras autoridades, políticamente hablando o de gobierno, es exactamente lo mismo. Entresacamos lo precioso de lo vil. Ha habido cosas criticables en los gobiernos, en todos. En todos los gobiernos hay cosas criticables. Ahora, pero los gobiernos en cada uno han hecho cosas buenas, sí. Y cuando dicen entresacar es lo precioso de lo vil, significa que a lo mejor van a ser tantas las cosas negativas que lo bueno ni siquiera se va a notar. Qué padre y qué cristiano que haya personas que lo logren ver. O sea, porque todo el mundo, para ver la basura, todo el mundo lo va a ver. Para ver el error, todo el mundo lo va a ver. Para ver lo criticable, todo el mundo lo va a ver. Y a veces ni siquiera es malo y es error, pero como yo digo, ya está mal y es error y no estoy de acuerdo y me quiero manifestar. Pero los cristianos somos diferentes. Decimos, ok, lo malo lo voy a dejar a un lado. Mi padre en paz descanse decía, cómete los frijoles, tira las piedras, cómete la carne, tira los huesos. Nos vamos a quedar con todas las cosas buenas que sí se han hecho en nuestro país. Que hizo un partido, que hizo el otro partido, que hizo el otro partido, que hizo un gobierno, que hizo el otro gobierno, nos vamos a quedar con las cosas buenas. Yo siempre que encuentro una autoridad en la calle y me lo topo, yo siempre los bendigo. Y le digo, gracias por lo que está haciendo. Y me pueden decir, ay, ¿qué lambiscón y todo? No, no soy lambiscón, soy una persona cristiana. Amén. Y quiero tener la actitud cristiana. Y mi actitud cristiana es que esa persona algo bueno se hizo, le agradezco por lo bueno que hizo. ¿Para qué me paro y le digo, no, usted, que el dinero y que los robos? Y yo no voy a decir eso. No me corresponde a mí. Tú lo dijiste claro. Cada quien le va a dar cuentas a Dios. Y las autoridades le tendrán que dar cuentas a Dios conforme al tipo de autoridad que ellos han sido. Entonces, claro, a nosotros nos corresponde quedarnos con las cosas buenas. Porque a fin de cuentas, ¿qué hace Dios con nuestra vida, Vero? Se quedó con las cosas buenas. Claro. Todo lo malo lo enterró ahí en la tumba, después de que Cristo Jesús murió por nosotros, enterró todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, y cuando Él nos ve, Él mismo se limitó su capacidad de ver nuestras cosas malas y Él los ve como santos, como puros. Por eso nos recibe en su presencia. De gracia recibimos, nosotros tenemos que dar de gracia. Y ahí sí nos sentimos muy bien, pero creo que este ejemplo del final nos diste un punch así duro, ¿verdad? Porque ya cuando se trata de pensar que Dios nos trata con bondad a pesar de cómo somos, dices, ay, gracias, Dios mío, y pues eso es lo que quiere Dios exactamente que hagamos. Creo que es un ejemplo maravilloso. Entonces, Fer, ¿por qué no nos despides con una oración y una palabra final que quieras dar? Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de los hombres que se han conectado para ver estos consejos.
en este momento, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú, Señor, tocas nuestros corazones y pones en nosotros el querer como el hacer. A nombre de cada persona que está viendo este programa, bendecimos la vida de nuestros padres, Señor. Bendecimos la vida de papá, de mamá, si todavía están vivos, Señor. Danos un corazón de honra para ellos, Señor. Que tengamos esa intención de poderles bendecir, ayudar, agradecerles, Señor, todas las cosas buenas que se han hecho por nosotros. Y danos, Señor, también la capacidad de vivir la vida cristiana correcta con nuestras autoridades, Señor, en nuestra nación, en nuestro país, en nuestros estados, en donde vivimos, Señor. Que seamos gente que aporta, Señor, y más que aportar en trabajos políticos, que aportamos con nuestras oraciones, que aportamos con nuestras bendiciones, que aportamos siendo de aquellos que entresacan lo precioso de lo vil. Y así como nosotros sembramos, declaro que cada hombre tendrá el resultado. Les irá bien, serán de larga vida y vivirán quieta y reposadamente. Lo declaro sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues un tema demasiado interesante y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con sus mandamientos, es una decisión. Es nuestra decisión si a partir de hoy vamos a decir, lo haré. No podemos decir, lo pensaré, ¿verdad? Tenemos que decir, lo haré, y al dar ese paso podemos estar seguros que Dios nos va a bendecir. Gracias, Fer, gracias por acompañarnos, y creo que todos los hombres pueden compartir esto con sus amigos. Creo que será de gran bendición. Sí, por favor, compártanlo para que más hombres puedan hacer crecer esta comunidad que Dios está levantando para escuchar semana a semana consejos específicamente para hombres. Y mi Vero, como siempre, un privilegio servir a Dios a tu lado. Nos vemos la próxima semana. Esto es Para Hombres. Que estén muy bien. Gracias, Fer. Bendiciones para todos.